como todo hecho, la constituyente en esta coyuntura hay que ubicarla en el tiempo, pues, en su momento. Siempre en la noción de proceso, ¿no? Si yo diría que la última etapa de ese proceso histórico, yo lo ubico como en 3 momentos. Lo que tiene que ver antes de 1999, en su etapa más reciente, 1999, con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y la resultado como la Constitución, y luego del año 99 hasta hoy, que es la etapa del desarrollo de la Constitución, entendiendo que la Constitución es un programa político, es una Constitución programática. Programática porque no definió al país que teníamos, sino al país que queríamos. Y había que gobernar para hacer letra viva la Constitución. Por eso es programática. Cuando uno dice aquí, todos tienen derecho al trabajo y teníamos el 20% de desempleo. Todos tienen derecho a la vivienda y teníamos 3 millones de familias sin vivienda. La seguridad social es universal y teníamos 300.000 pensionados. Hoy tenemos 3.200.000 pensionados, el 92% de los adultos mayores pensionados. Hoy tenemos 1.618.000 viviendas. No las tenemos todas, pero fíjense, de cero allá. Teníamos el 64% de pobreza general, hoy tenemos 19%. Teníamos el 34% de pobreza crítica, de pobreza extrema, pobreza crítica. Hoy tenemos el 4.5%. El desempleo que estaba en 20 lo tenemos en 6. Y aún en medio de la guerra económica, Maduro ha programado inversiones dirigidas a reducir el desempleo a 4.5 para el mes de diciembre. ¿Qué implica eso? Bueno, que los derechos son progresivos, es la progresividad de los derechos. Yo podría poner en esta Constitución hoy, podríamos decir que en el capítulo de la juventud yo digo, vamos a meter que todo matrimonio joven debe tener su vivienda. Sería una locura, me van a decir. Que todo joven al llegar a 18 años tiene el derecho al primer empleo. Ah, bueno, tú vas a desarrollar políticas después para dar respuesta a esta aspiración que está recogida, como lo decía el profesor. Es decir, por eso es una Constitución programática, porque contempla el país que queremos y no el país que tenemos. El Consejo Comunal no era suficiente, porque nos multiplicaba las demandas de manera innecesaria e irreal. Si tú tienes 10 consejos comunales en un ámbito territorial, te piden 10 escuelas bolivarianas, 10 Simoncito, 10 rutas de transporte, 10 CDI, cuando con un CDI en un ámbito mayor tú puedes resolver. Y entonces se salta la comuna. Y siempre pensando cómo nosotros le dábamos a ese pueblo conciencia, organización, capacidad de movilización, capacidad de control político del territorio, que es lo que se llama el poder popular. Porque pueblo a pueblo en masa es muy difícil que se exprese como poder popular. Tiene que tener conciencia, tiene que tener organización, tiene que tener movilización. Tiene que tener el control político del territorio, tiene que ser dotado de un proyecto, ese poder popular. Construir ese poder popular fundamental, porque Chávez piensa en el poder popular, que es el que introduce de la noción pueblo a la noción poder popular, que es la noción que se establece en el paso cuando entramos al 99. Y luego del 99 para acá comienza el desarrollo de la Constitución, y en base a la Constitución es construcción de ese poder popular. Pero al mismo tiempo nosotros teníamos que transformar el Estado capitalista burgués. Y el instrumento de transformación del Estado capitalista burgués es el poder popular. Y al mismo tiempo que tenemos que destruir el Estado, tenemos que construir el instrumento con que vamos a transformar el Estado. Nosotros con la dinámica, Iraida, de todos los días no tenemos el tiempo de la reflexión, ¿ves? Pero este proceso yo lo he trabajado bastante, porque Maduro nos puso en una coyuntura que dijo hay que construir el nuevo poder popular. Nuevo poder popular. Entonces yo decía, ¿el nuevo poder popular cuál es? Y nos hemos puesto a pensar y nos hemos puesto a debatir. Por cierto, tenemos un debate pendiente nosotros, ¿no? Una discusión sobre la concepción del nuevo poder popular.
O sea, yo creo que con el nuevo poder popular es cómo nosotros convertir ese esfuerzo que hemos hecho de poder popular en el poder constituyente. El nuevo poder popular es el poder constituyente. Si nosotros tuviéramos el poder constituyente, el poder popular construido, estaríamos entortillados de la risa a la hora de la convocatoria, ¿ves? Pero no lo hemos construido de manera definitiva. Y corremos un riesgo, como decía Adán. ¿Corremos el riesgo de perder la constituyente? Sí, corremos el riesgo de perder la constituyente. Si no trabajamos adecuadamente y si nos vencen las redes sociales y nos manipulan y nos dividen al pueblo. Entonces, en este proceso posterior del 99 para acá, se ha hecho un gran esfuerzo en la construcción de ese poder popular. Pero el poder popular es el instrumento para transformar el Estado capitalista burgués, que es un Estado piramidal, es un Estado estratificado, es un Estado jerarquizado y que tiene al pueblo abajo. El estrato que es superior tiene más poder que el estrato inmediatamente inferior. Usted ve el poder nacional, la cúspide, tiene el mayor poder que el poder estatal. El poder estatal manda más que el poder municipal. Y el municipal manda más que el parroquial, que lo eliminamos en la Constitución. Se lo eliminamos. Y luego en la base de la pirámide está el pueblo, que quien debe ser el sujeto de la revolución. Con ese Estado no podemos hacer una revolución. Usted tira medio de arriba, se lo traga la burocracia de las otras estructuras y al pueblo no le llega nada, le llega muy poco. Por eso es que las misiones son efectivas, son eficaces, eficientes, porque la misión saca los recursos, va y pasea la estructura pesada, elefántica, burocrática del Estado y le llega directamente abajo. Por eso nosotros, en los 2 primeros años de Chávez, no llegamos a 50.000 alfabetizados, a pesar de todo el esfuerzo que hizo Chávez con el proyecto bolivariano de alfabetización. Cuando entramos a las misiones, en los mismos 2 años, alfabetizamos 1,5 millones, porque se saltó la estructura burocrática del Estado, que la burocracia no es solo gente, la burocracia también son las normas, son las instituciones, son los contratos colectivos, forman parte de la burocracia. 12 alumnos por aula de noche. El bono nocturno, oye, para alfabetizar. Si nosotros hacemos eso, nunca no alcanzan los reales para alfabetizar ni 20.000, ni 20 millones, 20.000 personas. Entonces, eso lo rompe Chávez. ¿Ven? Pero el poder popular, yo lo dije, me cayeron a plomo. Donde me ha dado más plomo a mí, hasta el propio Chávez tuvo que regañarme públicamente en cadena nacional. Y ahora, ahorita tenemos que tener cuidado. Lo dije, y ya me llamaron la atención. Estado comunal. ¿Por qué? Porque el Estado comunal asusta a los gobernadores, el Estado comunal asusta a los alcaldes. Porque definitivamente nosotros forman parte, la gobernación y la alcaldía, de la estructura burguesa, chicos, del Estado. Porque eso forma parte de esa estructura jerárquica. Y yo dije, tenemos que aplastar esa pirámide, tenemos que achatarla, tenemos que horizontalizarla, tenemos que hacerla más igualitaria, tenemos que hacerla más democrática. Y eso implica sustituir la pirámide para que unos dejen de estar unos encima de los otros, para estar uno al lado de los otros en forma igualitaria. Yo le tomé una foto en helicóptero al poco de tanques que hay en Puerto La Cruz, los tanques petroleros en la refinería, y dije, ese es el Estado comunal. Cada tanque paralelos unos a los otros. Cada tanque es una comuna. Cada comuna debe ser el Estado. Todos los poderes del Estado nacional nosotros debemos transferirlos y deben existir en la comuna. Por eso es que se habla de justicia comunal. El registro de las comunas debe ser el mismo registro del Consejo Electoral, del Poder Electoral. Es decir, todos los poderes públicos deben existir en la comuna. El Estado debe estar donde está la gente y no el Estado allá arriba, que es la república aérea de la que hablaba el Libertador. Y esto implica una sustitución a la larga de la estructura burguesa que tenemos, pero nosotros mismos, cuando llegamos a una gobernación,
es para construir esto, pero cuando llegamos le cogemos el saborcito, ¿entiendes? Y nos convertimos en obstáculos. La reforma en parte se perdió porque los gobernadores no se motivaron, la mayoría, autocríticamente, las alcaldías, porque creían que lo íbamos a sacar. Yo recuerdo que esa vez que yo dije eso me entraron a plomo. Coño, va a achatar al Estado, va a aplastarlo el Estado. ¿Para qué están las gobernaciones? ¿Para qué están las alcaldías? Chávez tuvo que dar una declaración y decir, eso lo dijo Aristóbulo y él asuma su responsabilidad. Y yo, me regañó, pues. Y yo me quedé calladito. Entonces empezaron todos los nuestros. Cuando habló Chávez, ya me plomo a mí. Pero no es fácil, Iraida. Por eso es que mi gran dolor de cabeza es el problema de la cultural. Ahora, la cultura es el producto final, la consecuencia. ¿Cómo hacemos para traerla para acá, para ir en paralelo con la transformación cultural? Eso estábamos hablando nosotros antes de verdad. Que Ricardo me decía, ¿cuál es el tema que ustedes ven más? Yo el tema que veo más es ese. ¿Cómo aceleramos el problema cultural, ¿no? Y que tenemos que ir a la raíz, porque estamos construyendo cosas y el proceso de transformación cultural se nos atrasa. Yo decía, ya tenemos el que siembra, el que hace la máquina procesadora de maíz, el que la embolsa, el que la distribuye. Ya tenemos el proceso. Ajá, y la cabeza, la mente, el alma, el compromiso. Ese es el problema. Luego, 3 conceptos que nosotros debemos manejar, que son importantes. Si tenemos claro que eso por ahí, tenemos el concepto de Estado. El debate sobre el Estado hay que darlo. Una de las cosas que Chávez le dedicó más tiempo fue el debate del Estado, porque nosotros encontramos un Estado liberal burgués y tenemos que construir un Estado democrático popular. Nosotros encontramos un Estado que se definía como federal, y eso lo agarró el neoliberalismo para hablarnos de la descentralización neoliberal, que es el debilitamiento del Estado Nacional para atomizarnos y para dominarnos más fácil. Entonces Chávez buscaba que frente a esa concepción federal, Chávez siempre hablaba del nuevo federalismo, el nuevo federalismo. Hay que construir un nuevo federalismo. ¿Cuál es ese nuevo federalismo? Nosotros definimos un Estado nacional fuerte, un Estado nacional fuerte, pero profundamente democrático. Ahora, no puede democratizar con transferencias de competencias y de recursos a las gobernaciones, a las mismas alcaldías, porque sigues en el mismo cuento. Nosotros dijimos que la descentralización tenía sentido si llega donde está la gente, donde están los problemas, al barrio, al bloque, al callejón, al caserío, al pueblo. ¿Pero a qué pueblo? ¿A Pedro, a Juan, a Luis? ¿O al pueblo convertido en sujeto social, sujeto de centralización? Yo le transfiero Estado central al pueblo allá, tiene que tenerlo convertido en un sujeto que tenga una relación directa de Estado a Estado. Ese es el Estado comunal, porque yo voy a entender en la comuna. Transferir recursos, transferir competencia. Él tiene que tener la personalidad jurídica. Ese es el trabajo de organización y de conciencia. Porque eso es lo que va a permitir ir sustituyendo la vieja estructura burguesa en la escala de la estructura de la pirámide liberal burguesa. Entonces nos tocaba concebir el Estado. Estando un Estado liberal burgués, le pusimos a la Constitución el Estado que teníamos que construir. Necesitábamos un Estado. Anteriormente se nos hablaba de un Estado de Derecho, la Constitución del 61. Nosotros le agregamos un elemento fundamental, que es el Estado de Derecho y de justicia. No hay Estado de Derecho. El Estado de Derecho no tiene viabilidad si no construimos un Estado de justicia. Porque el Estado de Derecho es la misma regla de juego para todo el mundo. Yo siempre pongo un ejemplo de maestro de escuela, que es lo que yo soy. Si usted agarra a un hombre con muleta, con problemas en las piernas, y agarra a uno con sus 2 piernas buenas, usted le aplica la misma regla de juego en 100 metros. A sus marcas, preparado, listo ya. Coño, el mocho va a llegar de último. Si corren 100 veces, va a llegar de último siempre. Porque la misma regla de juego para lo que es desigual perpetúa la desigualdad. Entonces es necesario construir un Estado de justicia. Y ese Estado de justicia o de equidad es crear condiciones para igualar lo que es desigual.
Yo le digo a Mocho, mira, tú me vas a correr 100 metros, pero si tú llegas a 10 ganas, y tú tienes que echarle pierna a los 100. Y estoy igualando lo que es desigual, que es la equidad. Allí estoy construyendo un estado de justicia. Por eso Chávez le tuvo que dedicar mucho más tiempo a lo social. Si Chávez le hubiese dedicado el tiempo hacia lo económico, nosotros estuviéramos en otra, porque Chávez tenía claridad en la economía. Pero si nosotros no le dedicamos el tiempo a lo social, la gente se frustra y nos tumba al mismo pueblo. La gente llegó al final siendo chavista, y este pueblo es chavista, y estamos aquí por eso, porque Chávez le dedicó mucho esfuerzo a lo social. Y ahí están los indicadores sociales, defendibles todavía, y nos mantienen defendiéndolo. Los indicadores sociales es lo que llegó Chávez. Pero no se hizo el mismo esfuerzo paralelo en lo económico, porque teníamos todavía la entradita de la renta petrolera. Y Chávez la aprovechó para avanzar en lo social. Y este pueblo es chavista por lo social, chicos. Y tenía que ser así, porque nosotros somos humanistas. Y para nosotros lo político es táctico. Y lo económico es táctico. Lo estratégico para nosotros es la transformación de las condiciones materiales de vida de la gente y las condiciones espirituales, que es el socialismo. Yo no logro eso si no tengo la paz y las condiciones, y tampoco lo logro si no tengo recursos. El recurso para el capitalismo, lo económico es lo estratégico. Para nosotros es lo social, es lo humano, es el ser humano. Entonces, la concepción del Estado es muy importante. Y en la Constitución se define como un Estado social, de derecho y de justicia. Como un Estado, lo llamó Giordani, federal desconcentrado, algo así. Una cosa que yo no entendía nunca, ¿no? Pero que después lo entendí. Es un Estado federal, pero profundamente democrático. Democratizar lo político, lo económico, lo social, lo cultural, a donde está la gente. Pero cuando hablamos de pueblo, estamos hablando de sujetos sociales. ¿Ok? Luego, el concepto de democracia. Nosotros veníamos de una democracia representativa, de una democracia formal y de una democracia fundamentalmente política. Y concebimos una democracia participativa, protagónica, ¿verdad? Profundamente social. Nosotros hemos logrado que la democracia sea participativa, sí. Nosotros hemos logrado que sea protagónica, sí. No cuanto nosotros quisiéramos. Pero dimos un debate, Iraida, sobre si la participación y el protagonismo era lo mismo en la constituyente. En la constituyente, en la asamblea. Y yo le dije, no es lo mismo. Porque alguien dijo, eso es reiterativo. No es. Y puse mi ejemplo de maestro de escuela. Si yo soy de un equipo de béisbol y yo juego banco, no estoy jugando, yo estoy participando, no estoy protagonizando. Los que están jugando en el campo son los que están protagonizando. O si estoy viendo el juego de fútbol y yo estoy en el estadio, estoy participando del juego, pero yo no estoy en los 11 que están jugando abajo. No es lo mismo. Y redactamos un artículo del protagonismo. El artículo 62 es el artículo del protagonismo. Todo ciudadano y ciudadana tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, elaborando políticas públicas, ejecutando políticas públicas y teniendo el control y el seguimiento de las políticas públicas. Me dijeron, eso es un poema, porque el pueblo no sabe hacer eso. Le colocamos, el Estado y la sociedad están obligados. Ese es un artículo que define el protagonismo. Y el artículo 70 tiene todo lo que tiene que ver con la participación. Ahora, esos artículos tienen que ver con un cambio central que Chávez planteó, que toca la soberanía. Por eso yo digo, estos tres conceptos, Estado, democracia y soberanía, tenemos que manejarlos. La soberanía, ese artículo era el cuarto en la Constitución del 61, y los maestros le decíamos a los muchachos en la escuela, la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio a través de los órganos del poder público. Ahí está el carácter representativo. Se hipotecaba la soberanía. Yo iba con mi soberanía el día de las elecciones, y me iba sin soberanía, la dejaba ahí. La soberanía, yo le transfería la soberanía al órgano del poder público que estaba eligiendo, al alcalde, al concejal, al diputado, al gobernador, al presidente,
y me iba sin soberanía y la hipotecaba. Él me representaba esos 5 años la soberanía. Esa es la democracia representativa. Nosotros le agregamos una palabra. En el artículo 5, al 4 del 61, es el 5 en la Constitución. Y le pusimos, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Nunca la transfiere. Quien la ejerce de manera directa por los mecanismos que establezca esta Constitución. Artículo 62, artículo 70, artículo 184, entre otros. Y de manera indirecta a través del sufragio. Todos los órganos del poder público emanan, el poder de los órganos del público emanan del pueblo, el soberano. Es el que da origen a las formas de participación directa. Y ahí está en el artículo 70, desde las asambleas de ciudadanos y ciudadanos hasta la facultad para que el pueblo convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, pasando por los referéndums, pasando por la reforma, pasando por la enmienda. El pueblo tiene todo ese poder como ejercicio directo. Por eso Maduro en el decreto menciona el artículo 70. Ese carácter intransferible y el ejercicio directo son los dos componentes nuevos que se le agregan a la Constitución. Tenemos que desarrollar más el ejercicio directo, lo decía Iraida. Tenemos que desarrollarlo más. Porque tenemos como vitrinas, tenemos que socializarla, tenemos que de verdad lograr expandirla. Bueno, en todo esto, es allí donde surge el capítulo, ¿verdad?, de la constituyente. Que hay un capítulo, y ese capítulo no tiene que ver, es muy corto, porque no podemos reglamentar el poder originario, no lo podemos limitar. Lo que hicimos fue que aparezca en la Constitución, y cómo se convoca, y cuál es el nivel del poder, definirlo, dejarlo claro en 3 artículos. El 347 lo define muy claro cuando dice: el pueblo es el depositario del poder constituyente originario. Y en uso de esa facultad el pueblo puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí tenemos nosotros un debate para la próxima Constitución, si es lo mismo poder constituyente que poder constituyente originario. Porque el poder constituyente originario te puede dar facultad a otros poderes más allá del originario, distinto al originario. Unas reflexiones que hizo Isaías y que hizo el doctor Escarral, y que de verdad convencen, ¿no? Dice: coño, nos equivocamos aquí, quedamos cortos. ¿Nosotros nos equivocamos en esta Constitución? Sí, claro que sí. Yo digo que es la más democrática que haya conocido Venezuela en toda su historia, tanto por el contenido como por la forma como se elaboró. Eso no lo podemos discutir. Ahora, que sea la más democrática no quiere decir que no haya cambiado las cosas. Ese chantaje no nos lo podemos ganar nosotros. El propio Chávez hablaba, como lo dijo Adán, la revolución dentro de la revolución, refiriéndose a la Constitución. Hablaba Chávez. Y por eso Chávez empujó una enmienda, y por eso Chávez empujó una reforma. Por ejemplo, el artículo 184 aquí, yo trabajé en esa redacción. Pelamos, porque metimos la experiencia, no pusimos la experiencia que no teníamos. No teníamos experiencia de presidente. Nadie tenía experiencia de presidente de nosotros, ¿verdad? Pusimos: las alcaldías y las gobernaciones están obligadas a transferir recursos y competencias a las comunidades organizadas, para no poner las asociaciones de vecinos, que era lo único que existía. A propósito. ¿Por qué no pusimos al Poder Nacional? Porque ninguno había sido presidente, no lo habíamos vivido, no conocíamos de eso. Pusimos comunidades organizadas y pusimos alcaldías y gobernaciones. Bueno,
Por eso es que hay que estudiar el espíritu del constituyente, para ver qué es lo que quería decir. Entonces, fíjate, ese proceso, cuando llegamos a la convocatoria, bueno, se dice cómo se convoca. Adán lo explicó perfectamente. Porque esa es una de las cosas que decían primero. Ya se han frenado en eso, Adán, se han frenado. Es ilegal que Maduro convoque. Es ilegal. ¿No? ¿Cómo así ilegal? Es taxativo en la Constitución. Es más, quien convence que es taxativo es la discusión que se da entre Luis Michelena y Manuel Quijada. Que Luis casi regaña a Manuel. Pues le dijo, ¿qué es lo que tú quieres decir, chico? No, es que yo creo que falta algo, porque el pueblo no aparece. Luis dice, ahí está, chico, ahí está. El 15%. Eso que decía Adán. El pueblo directamente, el 15%. Y el presidente lo nombra al pueblo, chico. Y las consejos municipales lo nombra al pueblo. Y la asamblea la nombra el pueblo. Todo lo que está ahí lo elige el pueblo. Entonces le dice, di claro, haz tu proposición. Y Manuel Quijada le dijo que yo creo que yo propongo que se haga un referéndum en cada uno de los casos antes de convocar. Esa es tu proposición. Se somete a consideración, a votación. Los que estén de acuerdo con que se haga un referéndum antes hasta que propone Manuel Quijada, negado. Cuando vayan a las actas van a encontrar eso, pues. Que nosotros habíamos dicho que no lo dijéramos. Vamos a dejarlo ahí guardadito para cuando ellos vayan al tribunal, lo vamos a reventar con esto. Pero empezaron a hablar tanto que empezamos a decirlo, tuvimos que decirlo. Teníamos en la manga. Esa es la verdad. Entonces, ahí no hay ningún tipo de problema. El otro problema es, mira, lo de Chávez. Chávez ha sido el primero que ha hablado, no nos podemos estancar, no podemos caer en la rutina, hay que cambiar, hay que cambiar. Y lo dijo Marx, y lo dijo Maneiro. Maneiro decía, la revolución es como el horizonte. Y usted va y va y va, y cuando se va acercando se le pone más lejos. Nunca llega. Y Marx decía que era una especie de espiral que giraba sobre sí mismo en la misma dirección, pero distintos ejes. El eje no era el mismo. Se va ensanchando y se va ensanchando y se va ensanchando. Así es, se va ensanchando. ¿A qué es la misma vuelta? La misma dirección, porque tienes un proyecto. No puedes cambiar la dirección, pero tienes que irlo ampliando, tienes que irlo ensanchando, una especie de espiral. En eso estamos. Aquí hay que profundizar el legado de Chávez. Yo lo dije por ahí a una periodista. Le dije, mira, esto era una niña de 2 años, ¿verdad? Cuando nos dieron el golpe. Pero esa niña que tenía 2 años en ese momento, hoy tiene 17 años. Ni siquiera fisiológicamente tiene la misma demanda. No es lo mismo. ¿Es la misma niña? Sí, pero de 17 años. Distinta a la de 2 años. Si es la misma. Por eso es la dirección de la que hablaba Mar, por eso es la misma dirección de la que hablaba Maneiro, y es lo mismo que decía Chávez. Es más que es un chantaje. La convocatoria completa que hace Maduro, yo creo que tiene similitudes con la que hizo Chávez y tiene diferencias a la que hizo Chávez. ¿Dónde está la similitud? El enfrentamiento. Chávez agarró y habló de la constituyente como un instrumento de paz. Chávez dijo, es la única forma de saber lo que queremos en paz, sin preso, sin muerto. Ustedes saben que Chávez agarró de la constituyente y le decían, ¿qué va a decir usted del petróleo? Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo va a resolverse el desempleo? Asamblea Nacional Constituyente. Chávez no habló de programa. Chávez habló de su programa, la Asamblea Nacional Constituyente. Se concentró en eso. Y eso le dio el éxito. Y no mordía casquillo. Y cuando llegó a la asamblea, bueno, la desarrolló la constituyente. Chávez decía, ¿y por qué una asamblea nacional constituyente? Mira, porque en este país todos sabemos lo que no queremos, pero no sabemos con qué sustituir lo que se derrumbó.
y estamos en una situación de enfrentamiento. Como una gente que está enfrentada, un pueblo que está enfrentado, se pone de acuerdo para definir el nuevo horizonte a seguir. En un momento que se cortó el horizonte. Es la misma situación que tiene Maduro en este momento. Pero es diferente, porque el pueblo estaba menos organizado, el pueblo tenía menos conciencia, era más masa. ¿Ven? Hoy está más consciente, hoy está más organizado. Es una diferencia. Cuando Maduro convoca, de verdad lo hace porque esa es la única alternativa democrática que nos queda, constitucional y chavista, dentro del legado de Chávez. ¿O es que la constituyente no es legado de Chávez? Es Chávez, está en la Constitución. Claro, cuando dicen eso que me ponen, es porque yo defendí que no había necesidad de convocar a un referéndum. ¿Por qué no había necesidad? ¿Por qué se convocó antes? Porque aquí no existía en el 61. 61 no existía la constituyente. Es más, las bases comerciales Chávez las sometió al referéndum, porque no existía poder electoral. Cuando hicimos esta constitución, le dimos al poder electoral esa facultad. Artículo 293, numeral 5. Quien oriente las elecciones, que dirija el proceso, que se las dimos. Por eso Maduro propone, como proponente de la constituyente, proponen las bases comerciales, pero pueden ser modificadas por el poder electoral, porque existe. En definitiva, o lo ratifica o la modifica o le hace un agregado. Chávez tuvo que ir al Tribunal Supremo de Justicia con las bases comerciales. No existía el poder electoral, hoy existe un poder electoral que está en la Constitución y le da las facultades. Nosotros tenemos, por eso Maduro señala, oye, pero yo le voy a decir una cosa, yo creo que engrandece a Maduro, de verdad, a Nicolás Maduro, ese llamado que hizo a la constituyente. Yo no me lo esperaba, ¿no? Porque había que pensar, pero Maduro no pensó en cálculo electoral. Maduro se llevó en su decisión de Chávez. Él no me lo ha dicho, pero yo estoy seguro. Chávez nos decía, cuando la situación esté más difícil, confiemos en el pueblo. Confiemos en nuestro pueblo. Confiemos en nuestro pueblo. Y yo viví, siempre agarro dos experiencias que viví. Una fue cuando la batalla de Santa Inés, el revocatorio. Nosotros le llevamos, revisamos las firmas que habían recogido, tenían firmas planas, era reventable la firma, pues. La firma era para echársela para atrás. Tenían lo que llaman nudillo, con el codito del dedo, la huella. Y evidente, se la íbamos a reventar. Y se la llevamos al presidente Chávez y le dijimos. Chávez dijo, no, desestimó eso. No, vamos a colocar la pelota del lado del pueblo, que sea el pueblo quien decida. Confiamos en nuestro pueblo. Y se lanzó aquel discurso que ustedes saben de la batalla de Santa Inés. Yo creo que uno de los mejores discursos de Chávez. Porque nosotros que estábamos asustados salimos convencidos. O sea, no queríamos el referéndum revocatorio. Esa es la verdad. Si lo hubiese podido impedir, lo impedíamos. Pero Chávez nos convenció a todos y estábamos como, nos veíamos la cara, bueno, y Chávez con aquel discurso salimos convencidos de echarle piernas y ganamos el referéndum revocatorio. Se convirtió en un referéndum ratificatorio. Y el otro fue el 11 de abril. El 11 de abril en la noche. Que cuando entramos a hablar con él nos dijo, mira, las traiciones y tal, estamos tumbados. Tenemos tres opciones. Una, nos llevamos el gobierno para Maracay, que allá están los paracaidistas fieles y Baduel y tal. Dos, nos quedamos aquí con nuestro pueblo y que nos maten con nuestro pueblo aquí. Tres, que me hagan preso y me secuestren. Y yo trato de condicionar la vida de ustedes para que ustedes se preserven, para que le den direccionalidad a ese pueblo. Todo el mundo opinó, una ronda. Chávez tenía ese estilo, ¿verdad? Decía A, B, C. Y después no decidía delante de nosotros, sino déjenme solo, está bien. De repente, nada de lo que había propuesto y de que le discutimos era la solución. Nosotros vimos que cuando
nosotros salimos, Chávez sacó el revólver y lo puso así en la mesa y todo el mundo salió, uy, mosca, vale, mosca. Y estábamos pendientes, le tocamos la puerta como a la hora le tocamos la puerta, perdonen la anécdota, ¿no? Y entonces nos dijo, pero los maestros somos así, los maestros de escuela, ¿no? Los maestros son distintos. Entonces, fíjate, el presidente nos dijo, ya tomé una decisión, sería una estupidez irnos a Maracay con el gobierno, porque si nos agarran en el camino, van a decir que nos agarraron, que íbamos huyendo, que somos unos cobardes, y ese pueblo va a sentir que tenía unos líderes cobardes, más nunca se recuperaría ese pueblo. Quedarnos aquí, otra estupidez. Aquí lo que están son las vanguardias allá afuera, los más valientes, la gente que más tiene compromiso, y aquí están los líderes. Se la estamos poniendo demasiado fácil. Así que no tengan duda de que esos tipos, si tienen metida una bomba para acá, la meten. He decidido que me hagan preso, que me secuestren, y que tengan ellos el trabajo de explicarle al mundo cómo un presidente electo por su pueblo lo destituyeron. Y ustedes presérvense para que le den dirección a ese pueblo, porque ese pueblo no se va a quedar tranquilo. Ese pueblo va a reaccionar en menos de 48 horas. Y en efecto, pues pasó. Esa confianza, en un momento como este, que el diálogo está agotado, que fue lo que decía Iraida. Yo no creo en el diálogo, dice Iraida, pero es importante que todo el mundo vea que está agotado. No que nosotros sepamos nada más, sino convencer a los demás. Porque los países amigos, cuando nosotros no estamos solos en el mundo, a Rusia tiene que convencerse de que nosotros agotamos el diálogo, China tiene que convencerse de que nosotros agotamos el diálogo, los países amigos tienen que estar convencidos de que nosotros agotamos el diálogo. Y por eso Maduro ha sido insistente. Yo lo llamo el presidente de la paz. Algunas veces me da rabia también. Sí, Iraida, pero tenemos que tragarlo. Traga grueso. ¿Me entiendes? Y mucha gente, pero mira, Maduro todavía anteayer, cuando las bases comerciales, dijo, les tiendo la mano, los llamo al diálogo. Eso es bueno. Ha sido reiterativo en el diálogo. Con los 43 muertos, desde que arrancó Maduro, llamó al diálogo posteriormente. Aquella reunión de 7 horas, ¿se acuerdan? Que yo me porté mal. Pues le dije, yo no sirvo para esto, sácame de esta comisión, pues yo no le aguanté este poco hipócrita aquí, taca, me calenté, pues no pude aguantar. Entonces, después de eso, Maduro volvió a llamar, y ellos condicionaron. No, si me traen a UNASUR, le trajimos UNASUR. Si traen a los expresidentes, le trajeron a los expresidentes. Si traen al Papa, vino el representante del Papa, y firmaron, Iraida. Firmaron 2 documentos. Un documento que era de convivencia, que era enfrentar el odio, que era asumiendo que hay 2 proyectos antagónicos, pero que estamos obligados a convivir. Son 2 proyectos que están en confrontación y que estamos obligados a convivir, y que sea la política, y a través del desarrollo, el ejercicio de la política, el que diga frente al pueblo quién convence al pueblo. Eso más o menos recogía el documento. Y el otro documento era el acuerdo. Ustedes acatan al Tribunal Supremo de Justicia, convocan una asamblea, desincorporan a los de Amazonas, se coloca una fecha para las elecciones de Amazonas y colocamos las fechas de las elecciones regionales. A los que firmaron lo votaron, por eso votaron a Chuto Realba por traidor, porque firmó eso y no lo cumplieron. Y después Tibisay dijo, aquí está el cronograma de elecciones regionales. Y ellos dijeron, no, vamos a elecciones regionales, nosotros queremos referéndum revocatorio para sacar a Maduro. Y ellos mismos echaron a perder, sabotearon la cosa. ¿Por qué? Porque son una federación de candidatos presidenciales. Y como Capriles era quien había tomado la iniciativa, sabotearon a Capriles. Es más, ellos mismos nos dijeron a nosotros cuáles eran las cajas donde está, que venían chimba, para que Capriles no. Y llegamos a diciembre y perdieron el chivo y el mecate. Vean ustedes. Ahora se fueron, todos los huevos los pusieron en las canastas del imperialismo y de la oligarquía internacional. Ya ellos no están dependiendo de ellos. Ya ellos abandonaron la política. Maduro se lo ha evidenciado en distintos sitios.
La última vez que Maduro, la penúltima que llamó al diálogo, fue el 1 de mayo. Nombro a Delcy, a Jorge y a Elías, búsquenlo. Y los tipos no quieren, nosotros lo que queremos es sacar a Maduro. Está bien, está demostrado que está agotada la posibilidad de diálogo, ¿verdad? Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente es una convocatoria a una instancia superior de diálogo por la paz. ¿Con quién vamos a dialogar? Con el pueblo. Y Maduro ha dicho, mira, el poder que yo tengo me viene del pueblo. Yo me despojo de ese poder y lo coloco en manos del pueblo, para que sea el pueblo quien decida en un dilema entre la paz o la guerra, o una guerra civil o una paz, entre la violencia o la convivencia, entre la destrucción del país o la construcción. Yo no me saldría de allí, programáticamente hablando. Yo creo, no me saldría de allí. ¿Por qué? Porque en todas las encuestas la paz está por encima del 80%. La paz. ¿Qué quiere el pueblo? Paz. Para mí el centro de la constituyente es la paz. En la parte programática, el presidente ha presentado 9 líneas programáticas. La económica, eso es muy claro. Nosotros discutimos esta constitución en un ambiente totalmente rentista, petrolero rentista, ¿verdad? Nosotros necesitamos una economía post-petrolera, post-rentista, y tenemos que adaptar bases jurídicas para eso. Los logros. Nosotros teníamos aquí sueños, aspiraciones, que hoy podemos traducir en logros. Aquí no solamente hay 3.200.000 pensionados, sino que aquí el pensionado que ganaba 40 bolívares tiene el salario mínimo y tiene un bono de guerra ahora. Bueno, lo que hizo Macri fue quitar eso y el otro. Nosotros tenemos que ponérsela difícil en la Constitución. Todo lo que hemos logrado debemos colocarlo aquí. Las misiones, las grandes misiones, las conquistas sociales. Los niveles de organización del pueblo tenemos que meterlo aquí. Yo le decía a un periodista amigo, que es de oposición, pero amigo porque históricamente hemos sido amigos, se llama Vladimir Villegas. Me dijo, los CLAP van a la Constitución. Me dijo, van a meter las bolsas en la Constitución. Yo dije, no bolsa. Los CLAP no son bolsas. Los CLAP no son bolsas. Mira, los CLAP y los CPT, a mi juicio, es la mayor creación, junto con el Congreso de la Patria, que ha hecho Maduro al poder popular, que le ha incorporado Maduro al legado de Chávez. Los CLAP son fundamentales, porque nunca nuestro pueblo ha tenido el control de la distribución de sus alimentos. Nunca. Desde la colonia con la compañía guipuzcoana hasta la Polar, hoy la oligarquía ha tenido el control. Por eso uno de los 3 elementos que ellos tienen para controlar, según la doctrina de Kissinger, desarrollada contra Allende: ¿quieres controlar al pueblo? Controlarle los alimentos. ¿Quieres controlar a las naciones? Controlar el petróleo y la energía. ¿Quieres controlar al mundo? Controlar el sistema monetario, la dictadura del dólar. Por eso Chávez hablaba, ¿verdad?, de una moneda latinoamericana, de un banco del sur, y hablaba de un fondo, ¿verdad?, latinoamericano y caribeño, fondo de reserva, y decía Chávez, 700.000 millones tenemos depositados, con eso arrancamos el banco y le metemos un gancho en el hígado. Y hablaba del sucre como moneda, una nueva arquitectura financiera, hablaba Chávez, porque ese es el mayor nivel de control, de sujeción, junto al cultural, junto al condicionamiento cultural del que tú hablabas, y la dictadura del dólar, a mi juicio, son los de mayor peso de lo que es el imperialismo, que son los elementos de dependencia y de control sobre la periferia, y nosotros estamos ahí, pues. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que junto a todas estas cosas, bueno, Maduro plantea
cosas que como debe ser, pues, la cuestión económica, las conquistas, y el otro que es importante, Iraida, es el sujeto, no, lo que tiene que ver con el perfeccionamiento del sistema judicial. Si algo nosotros debemos ser autocríticos, es en el sistema judicial. Porque nosotros pensamos como izquierda. Nosotros en la Constitución pensamos como izquierda. Y le quitamos todo control, debilitamos al Estado. Porque claro, si todo el mundo venía de ser perseguido, de vaina, entonces toda esa vaina represiva la quitamos, como si no íbamos a gobernar nunca. Y después vamos a gobernar sin una pistolita. Y queremos que con unos 2 chorritos de agua y un spray de gas, tú controles unos tipos que tienen ametralladora. Y no podemos ser represivos. Y tenemos la cultura de los derechos humanos. Eso es un problema. No vaya a creer, es un problema cultural. Para nosotros, eso nos hizo ser débil ante el sistema judicial. Mira, aquí lo que no pase por la fiscalía no se puede resolver. Porque si la fiscalía, fíjate que tú le presentas un video, lo decía Diosdado anoche, no tiene que ser el video del fiscal, para que tenga validez, del fiscal que manden. O sea, estamos fregados, pues. Bueno, la fiscal se dio el lujo de decir que habíamos manipulado el video del muchacho quemado, ¿vale? Es el colmo, eso es lo máximo, lo máximo. Este sistema judicial. Aquí nosotros nunca nos pasó por la cabeza que una persona podía echarle gasolina y prendía a otra. El terrorismo no lo concebimos nosotros. Es un problema de Colombia, los paramilitares, eso no es un problema de nosotros. Cuando empezamos a ver, ¿cómo debemos pensar nosotros que una persona iba rodeada de basura, un maternal, y prenderle candela y reventar los vidrios para que la gente se asfixiara y se pudiera salir de ahí? Una cosa bien pensada. Nosotros eliminamos las tanquetas. Las tanquetas las dejamos para la guerra, Fuerzas Armadas, pero a la Guardia Nacional no le pusimos tanquetas. Se nos llaman carros de vehículos de... ¿Cómo se llama? Antimotines. Eso no tiene balas, no tiene pistola, no tiene ametralladora. Pero para el mundo es tanqueta. Eso lo que tiene son 4 huecos de chorro de agua y 2 bichitos pechadas. Y un guardia que no, sin pistola, sin bala. Bueno, le metieron una bomba lacrimógena, una bomba de molotov. El tipo tuvo que abrir la puerta porque se estaba quemando adentro y lo chucearon con un tubo al pobre guardia. El guardia no se puede defender. Entonces, no puede ser, pues. Esto, fíjate Santos lo que acaba de decir, después de criticar a Venezuela. El que tranque una calle es un delincuente, plomo limpio. Los nuestros no tienen ni rolo para dar rolazos porque es contra los derechos humanos. Como nosotros nos dieron un poco de rolazo y nos dieron con la peinilla, nosotros le mandamos a quitar la peinilla a los guardias y le mandamos a quitar. Ustedes están entendiendo, me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, vean. Eso hay que fortalecerlo aquí para que no haya impunidad. No puede ser la fiscalía nada más. Hay cambios que hay que hacer en el sistema judicial. El problema es la espiritualidad. Hay que completarlo. No puede ser que haya tantos vendepatria en este país. Estamos fallando en algo. No puede ser que el presidente de la supuesta asamblea vaya a hablar con el jefe de seguridad de Estados Unidos y con el jefe de la CIA para que invadan a Venezuela, con el Departamento de Estado. Y el tipo sale y entra y dice que aquí hay una dictadura. Que haya tanto vendepatria no puede ser. Algo está fallando. Hay que fortalecer los valores de la soberanía. ¿Entiendes? Hay que castigar el terrorismo, etcétera, etcétera. Y lo del ambiente. El ambiente hay que verlo con más seriedad, con lo que está pasando, para preservar. Esos son los temas, junto con el de la juventud, que hay que ponerle un capítulo a la juventud. Esos son los temas que plantea el presidente Maduro. Y plantea los 2 niveles, como lo planteaba Adán. ¿Qué tipo, qué modelo? Además del propósito. Yo siempre digo, el propósito que persigue Maduro con la constituyente. Lo que tiene que ver con las líneas programáticas, lo que tiene que ver con la composición de la constituyente. Chávez buscó hacerlo, no pudo, pero planteó una territorial que era regional y una nacional, porque Chávez dijo, si
Son todos los constituyentes, cada uno defiende a su estado, ¿quién defiende al país? Y por eso planteó unos constituyentes nacionales. Yo fui un constituyente nacional, tú fuiste, Adán, de Barinas, ajá, de Mérida. Yo fui un constituyente nacional. Había constituyentes nacionales para un poco lo federal y los constituyentes regionales. Esta vez Maduro está planteando, siguiendo el espíritu original de Chávez con la constituyente, los sectores. ¿Por qué son esos y no son otros? Podrían decir. Con toda seguridad, si tienes a María León, va a decir las mujeres. María, vertical María, porque no tenemos un registro histórico. El registro que tenemos es el de una mujer que tiene apenas 2 millones y pico, y las mujeres son como más de 15 millones. Entonces, no lo expresa, pues. ¿Me explico? Como la juventud, no, tampoco lo expresa, no hay un registro. Por eso metimos los estudiantes, que sean las universidades las que nos den el registro, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Tanto las privadas como las públicas, los estudiantes.